Bienvenidos al segundo programa de Limonada Argentina, este podcast que la idea es hablar un poco de política y hablar un poco acerca también de filosofía. Por ahí no tenemos algunos conocimientos tan profundos como si tienen algunos zurditos de por ahí. Pero la idea tampoco creo que sea que por hablar de filosofía tengas que tener mucho. A ver, sí creo que tenés que tener conocimiento para hablar de una forma como profesor de filosofía, pero tampoco me parece que para filosofar haya que tener conocimiento. Para filosofar lo único que tiene que tener uno es ganas de entender y explicar el mundo. Una vez dicho esto, vamos a pasar a lo siguiente. En el último tiempo, a ver, no es algo nuevo. Hubo una época que todavía estábamos en un mundo más, ¿cómo se dice? Más no tan digital, sino que en un mundo más analógico, donde por ciertas cosas se empezó a utilizar el arroba como símbolo de, entre comillas, inclusividad, que yo siempre lo vi como que el arroba por su forma puede significar tanto una O como una A. O sea, en vez de escribir todos y todas, escribíamos todo arrobas, y de esta manera nos por una cuestión de pereza escribíamos de esta forma para incluir tanto a varones como mujeres. Pero Yashi, hay más géneros. Sí, bueno, digamos que digamos que la cosa de utilizar esto para más géneros que el femenino y el masculino termina siendo mucho más moderno. O sea, es decir, de hace menos de 10 años. El arroba antes simplemente se usaba por una facilidad de que el arroba era tanto una O como una A. A los gays eran hombres gay, o sea que los poníamos en masculino, los travestis también, y pues qué sé yo, siempre, o sea, en esa época se identificaba así, o sea, eran todos y todas, y por ahí sí suena discriminador lo que digo, pero es que esa había esa contemplanza de incluir, pero también la inclusión no era una inclusión real, no era un todes. Ok, ¿y de qué va a ir este podcast? Porque ustedes se preguntarán de qué va este podcast. Bueno, la idea es decir por qué no uso lenguaje inclusivo. Primero que nada, me parece... a ver, tendríamos que analizar la gramática. El tema es... que esto ya lo hizo un chabón francés llamado Jacques Derrida en su libro de la gramatología, que leí un poco por encima. Hay conceptos muy buenos que tiene de la gramatología que está bueno entender de por qué el lenguaje es una herramienta de opresión. Ahora, también podemos decir que Derrida decía, todo lo que digo de un lugar es tanto como lo que no digo de ese mismo lugar. O sea, que toda palabra está excluyendo otras cosas, otros significados. También hay un análisis muy interesante sobre de la gramatología, que cada palabra no tiene significado por sí mismo, por lo tanto no hay una representación real de una sola palabra que represente una sola realidad. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, analizándolo así, muy por arriba, si yo digo árbol, yo no estoy diciendo cómo es el árbol. Cada cual imaginará un árbol de acuerdo a su imaginación. A ver, no a su imaginación, pero por ejemplo, habrá gente que se imagine un pino, gente que se imagine un álamo, gente que se imagine un árbol con hojas, un árbol sin hojas, un árbol con frutos, un árbol sin frutos, un árbol frutal, un árbol, etcétera. Es decir, la palabra árbol no identifica al árbol, sino que para identificar una cosa necesito de muchas palabras que ese significado por esa misma palabra no me da.
Derrida también plantea que la gramática en sí es un conjunto de normas preestablecidas. De lo que queremos decir es que los símbolos que utilizamos en realidad tratan de ser una representación fonética de lo que decimos. Es decir, no podemos escribir algo que no podamos pronunciar fonéticamente. Entonces, que hay cosas que con los pictogramas, escribiendo con pictogramas, tienen mucho más significados que escribiendo con palabras. Esto también hay que verlo muy por hoy con el tema del uso de emoticones y de emojis que enriquecen el texto, que es una vuelta a los pictogramas. Pero por ejemplo, esto tiene una razón. Volvamos al ejemplo de árbol. Si yo dibujo un árbol de tal forma, ese árbol que yo dibuje con los colores que yo le ponga, con las hojas que le ponga, con la forma que tenga, ese árbol es indistinguible de cualquier otro árbol. A ver, es distinguible, quiero decir. O sea, ese dibujo, ese pictograma, dice mucho más que 1000 palabras. O sea, podemos tomarlo por ahí de una imagen dice más que 1000 palabras. Entonces, Derrida lo que dice es que hay un lenguaje, que este lenguaje está hecho de una manera, de la manera que está hecho el lenguaje gramático, la gramática, lo que termina pasando es que termina siendo excluyente y por lo tanto oprimiendo realidades. O mejor dicho, podríamos decir suprimiendo realidades. Entonces, a ver a lo que voy. Es que si nosotros vamos al usar el dibujo como medio de comunicación, como por ejemplo el tema este de no sé, dibujar un travesti, ¿no? Podemos distinguir que estamos hablando de un travesti. Entonces, estamos distinguiendo su género, etcétera. ¿Por qué no usar el lenguaje? ¿Por qué no usar el lenguaje inclusivo? Entonces se dirá, bueno, es que justamente yo creo que ¿cuál es la inclusión que hay en el lenguaje inclusivo? Así como el lenguaje es o sea, decir, no, pero mencionamos a los diferentes, a los no binarios, con lo cual también es opresivo, porque la forma que estamos pensando estamos los hombres, las mujeres y el resto, que son cualquier cosa que no sea ni hombre ni mujer binario. Agrupamos en todo ese grupo un montón de géneros. ¿Por qué? Porque pueden ser, si usamos a una cantidad de géneros básica y no tan grande, para no poner todo el tema de la posmodernidad y de todos los géneros pero pongamos, si yo quiero darle entidad a un asexual, lo llamo asexual. No hay una forma de decir los asexuales no son ni masculino ni femenino, y lo que se hace es terminando normalizando todo el resto como el resto, que me vale madre lo que sean, pero ustedes son un resto, son lo que sobran, es lo que hay. Ustedes existen, pero existen y yo los nombro y soy muy inclusiva por nombrarlos. Es decir, habría que tener una palabra realmente para, una forma de nombrar a cada género que no sea no binario y que tampoco sea identificable como el resto, y que incluso así terminaría siendo opresivo y discriminador porque le pondría a cada cosa un nombre. O sea, esa idea primero principal es que si usamos la lógica de darle un nombre a algo, al darle ese nombre también lo excluyo de todo lo que no es. Entonces, esa cosa de, ok, es que tú eres el otro, leotre, pero ¿qué eres tú? Tú no tienes identidad, tú eres el resto, eres lo que sobra de la sociedad, es lo que no está normalizado, y bueno, te incluimos con otros géneros que, pero tú eres asexual, pero no tienes un pronombre exclusivo para
digo, un artículo exclusivo para asexuales. No hay alguna cosa que no sea ni él, ni la, ni le. Es decir, por todo esto, o sea, la misma característica que hace al lenguaje inclusivo también lo hace exclusivo. Y también, a ver, usando la lógica de Derrida, también esta cosa de lo termino excluyendo, porque realmente es como que, oh, te tengo que valorar como ser humano, pero eres el resto, eres lo que sobra. Te deshumanizo al decir esto. Es decir, básicamente, si vamos a una concepción de inclusión, es que por ser humano ya deberías estar incluido, y no porque tú, pero lo que no se nombra no existe. Ok, pero lo que no se nombra no existe. Entonces para ti es lo mismo que te digan, a ver, si usar el masculino como normalizador excluye a las mujeres, utilizar solamente las mujeres, cuando sean únicamente mujeres, también podría ser excluyente. Y a ver, es que los otros, o sea, porque leotres, nosotres, es que primero, a ver, gramatológicamente también excluye, porque no hay es lo otro, es el resto. Y por otro lado, o sea, me repito, pero porque es que esto es muy importante, o sea, lo excluyo y lo incluyo en un grupo de que, a ver, si uno dice que es un hombre cisgénero heterosexual, el hombre incluye que en el lenguaje inclusivo decir el hombre, me estoy refiriendo a un un hombre nacido con sus genitales masculinos y con su género, y que se siente identificado con su genitalia como género y que es heterosexual. Ahora, usar el lenguaje inclusivo es para el resto, que es lo mismo un asexual que un homosexual o un travesti. ¿Se entiende? Ese es el problema. El problema es que es excluyente. El problema es que el lenguaje inclusivo por alguna cosa también es excluyente. Y por otra cosa que me da mucha cosa de usar lenguaje inclusivo es utilizar el lenguaje inclusivo como muchos lo hacen para ponerse un fucking puto cartel de joder, yo soy inclusivo, no te considero una persona, te considero lo normal y te considero que eres distinto a mí, pero te respeto, pero eres distinto. Tú no tienes igual que yo mi masculinidad ni mi feminidad, tú eres el resto. Tú coges y haces lo que quieres. Y yo respeto que tú cojas y que tú tengas relaciones sexuales con lo que te guste, pero no eres yo, no eres él, eres otros. Y de ahí que esa inclusión termine siendo una... y vengan tipos que usen oh, mírenme, qué inclusivo que soy. Voy a decir los otros. Ay, qué tío tan bonito. Es inclusivo, no discrimina a los gays. Le tiraría la goma. Es que eso no banco. O sea, no me parece inclusivo el lenguaje inclusivo. Me parece una forma de nombrar a lo que sobra, no darle identidad propia. Porque el hombre es hombre heterosexual, cisgénero. Nada más. La mujer es mujer heterosexual, cisgénero. El leotre es un hombre que se identifica como mujer y se viste como mujer, pero se entiende el punto. Se entiende que no es algo, no es nada, es lo que sobra. Que termina siendo lo que sobra, que termina siendo opresor. Y esto es lo que me molesta, y por esta fucking coña no uso el fucking lenguaje inclusivo. A ver, una cosa es que se use el lenguaje inclusivo y que esto sea útil. Y otra cosa es esta postura de
uso lenguaje inclusivo. Mírenme, soy un feminista. Lucho contra el patriarcado y me meto salchichas por el culo. Pero la verdad es que estoy en esta marcha porque me gustaría follarme a la colorada que está ahí enfrente mío y pasar mis pene por todas sus tetas. Ok, ¿se entendió el punto? Si no se entendió, no sé cómo hacerlo. Con dibujitos. Derrida, ayúdame.